Él es un estudiante de teología, se prepara para ser pastor, estudia en la Universidad Peruana Unión, donde yo también trabajo. Allí miles de jóvenes estudian, jóvenes cristianos. Es la única universidad cristiana que tenemos nosotros. Y allí hay oportunidad para estudiar diversas carreras. Pero mientras se estudia, se vive la vida cristiana intensamente. Se canta, se va a campamentos, se hace deporte. Es una vida linda la que se vive, porque la vida universitaria debe ser también una vida sana, cristiana en el Señor. Así que si alguien ha soñado algún día para que sus hijos estudien en una universidad cristiana, la UPU les espera. Y si alguno de ustedes piensa que es muy caro, quiero decirles allí, muchos de los que están allí no tienen dinero, pero trabajan, se esfuerzan y salen adelante y tienen éxito en la vida. Bueno, después de contarles un poquito de la universidad, esta noche vamos a abrir su palabra en el libro de San Marcos, en el capítulo 2. Y antes de leer, como hacemos también, lo hicimos anoche, vamos a inclinar nuestros rostros para hacer una plegaria de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos agradecidos porque tú tienes siempre una oportunidad para nosotros. A veces nosotros hemos desperdiciado algunas oportunidades lindas de entregarnos a ti. Algunos hemos demorado demasiado. Nos hemos enredado en diversos problemas y luego tarde, después de haber perdido nuestros mejores años, te buscamos, Señor. Qué maravilloso que haya jóvenes que se entreguen a ti. Y qué bueno que haya adultos que también se entregan. Pero esta noche no queremos perder más tiempo y abrir nuestro corazón a tu palabra y también a tu invitación para seguirte, para ser fieles en un mundo difícil, lleno de pecado y tentaciones, pero triunfantes por la sangre de Cristo. Que tu Espíritu Santo nos hable hoy en el nombre de Jesús. Amén. Esta noche vamos a abrir la Biblia en el libro de San Marcos, en el capítulo 2. Desde los primeros versículos encontramos el mensaje, lo tenemos ahora también en las pantallas, espero esta noche que podamos seguir. Dice allí: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se halló que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Acá hay una historia muy linda que sucede en una ciudad llamada Capernaum. En el pueblo de Israel hay ciudades muy bonitas, cuyos nombres conocemos. Tal vez la más conocida sea Jerusalén. Hay otra ciudad muy conocida que se llama Belén. Nazaret. Otra ciudad podría ser la ciudad de Sarepta. Y así otras ciudades. Pero aquí aparece una muy especial. Se llama Capernaum. ¿Cómo se llama? Capernaum. Son nombres de aquellas tierras orientales
del Medio Oriente. Y allí, en esta ciudad, se desarrolla un drama muy especial. Dice la primera parte que Jesús entró a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Jesús no estaba solo, estaba con sus discípulos. Y cuando son 12 hombres alegres, hacían bulla. Y por más que Cristo quería permanecer un tiempo para descansar, porque tenía algunas casas donde había amigos que le abrían la puerta para descansar, ahora en Capernaum, en la casa de la suegra de Pedro. Pedro tenía una suegra muy agradable, como muchos de ustedes tienen suegras lindas, ¿verdad? No voy a pedir que levanten la mano los que tienen lindas suegras, pero yo sé que hay aquí lindas suegras cristianas que dan gloria a Dios, pero también hay otras suegras que necesitan conocer a Cristo, ¿verdad? Los esposos dicen amén aquí esta noche, ¿verdad? Sí, que conozcan a Cristo. Bueno, ahí hay un amén fuerte. Lo cierto es que Cristo visitó la casa de la suegra en Capernaum. Y el pueblo, como la ciudad era chica y la bulla de entre ellos era grande, oyó que Cristo estaba en esa casa. Sus discípulos eran hombres alegres, pescadores. No eran esos tipos tristes, como monjes que caminaban por las ciudades con los ojos cerrados o agachados. No eran hombres felices porque habían conocido la libertad en Cristo y tenían un maestro feliz. Seguro que estaban conversando, se reían y la gente oyó: ¿por qué hay tanta bulla en la casa de la suegra de Pedro? Ah, es que había llegado Jesús con Pedro y los demás discípulos. Jesús había llegado y la gente se pasó la voz. Pero en este primer versículo hay una palabra que me interesa. Dice que Jesús estaba en casa. Se sentía en casa. Es una linda expresión. Yo cuando visito algunas casas de algunos amigos, verdaderamente me siento en casa. Me quiero quedar. Hay otras casas de las cuales pues solamente soy un pasajero de tránsito. Pero hay casas de algunos amigos que dan gusto de quedarse. Juan, pasa, siéntate en tu casa. Y efectivamente uno se siente feliz. Sin embargo, a veces las personas no tienen dónde quedarse. Y con tristeza me he dado cuenta que hay algunos que aunque tienen una casa, nunca se sienten en casa. Hay gente que no quisiera llegar a su casa nunca. Un marido me dijo: pastor, yo quisiera que las horas de trabajo se extiendan de 8 a 16. ¿Por qué? Porque no quiero llegar a mi casa. Cuando llego a mi casa hay una tormenta. Mi esposa no me deja en paz. Quiero huir. Me duele la cabeza, me acuesto y desaparezco. No me siento en casa, yo quisiera quedarme en mi trabajo. Pero también algunas madres me han dicho: pastor, no quisiera llegar a mi casa. Cuando llego le encuentro tiras. Mi marido mirando televisión, mis hijos con los platos sucios, piensan que soy la empleada. Y después que vengo cansada de trabajar, tengo que lavar todos los platos. Y tengo que arreglar todo para el día siguiente. Mi vida es un calvario. Yo no quisiera volver a mi casa. Qué triste es que no tengamos un hogar. Queridos padres, esposos y esposas, el hogar lo formamos nosotros. Nuestro hogar tiene que ser un pequeño cielo.
en esta tierra. Y eso depende de nosotros. Nosotros podemos echar a perder nuestro hogar, malograr la alegría del hogar. Cuando los niños vienen felices a acariciar a sus padres, ya déjame, estoy cansado. Van matando el amor. Cuando la esposa recibe cariños, ¿cómo te fue hoy día? ¿Qué te importa? Mal día. Déjame tranquilo. No hay ambiente de hogar. Qué lindo es tener un lugar donde sentirse en casa. Pero eso le corresponde a cada miembro de la familia. El hogar debe ser nuestro refugio. Pero nunca ese hogar será un refugio si no tenemos un invitado especial. Y ese invitado especial, ¿quién será? Nuestro Dios. Si Él está presente, se disipan las tormentas, las peleas y habrá paz. Y ahí estaban en la casa de la suegra de Pedro. Cristo se sentía en casa. Y la gente malogró la paz, porque se pasaron la voz y dijeron: Cristo está allí, el sanador, el predicador. Y toda la gente de Capernaum comenzó a rodear la casa, y como dice el pasaje en el capítulo 2 y en ese versículo que estamos leyendo, el versículo 2, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni a la puerta, y les predicaba la palabra. La gente de Capernaum tocó la puerta. Buenas tardes. ¿Está Jesús acá? Sí. ¿Podemos pasar? Señor Jesús, o maestro, han venido la gente y dice que quiere pasar. Que pase. Y comenzaron a pasar. Vinieron la gente, los enfermos, los fariseos. Permiso, vamos a escuchar al maestro. Pase. Se ocuparon los mejores sitios. Se llenó la casa, por la puerta, por la ventana, por el patio. Toda la casa se llenó, no había por dónde entrar. Sin embargo, dice la Biblia, en una descripción muy linda, y ahí está en el versículo siguiente, en el 3. Vinieron a él unos trayendo a un paralítico. Aquí podemos imaginarnos otra casa, ya no la casa de la suegra de Pedro, sino otra casa. En esa otra casa se vivía otro drama. Allí, en esa casa, había un paralítico, cuadripléjico. Aquellos que no pueden mover ni siquiera los dedos de los pies ni de las manos. Ser paralítico de los pies ya es una desgracia. En ese tiempo era peor. Pero ser paralítico de todo el cuerpo era la peor desgracia de aquel tiempo. No solo porque no podía moverse, sino porque toda la gente le decía: está pagando por un pecado que él hizo. ¿Qué habrá hecho? Que pague el precio de su pecado. Y el sufrimiento y la vergüenza para un paralítico. Encima de su sufrimiento, golpes de la comunidad. A veces somos crueles, a veces somos insensibles al criticar el dolor ajeno. ¿Por qué estará sufriendo? ¿Qué habrá hecho? Bien merecido se lo tiene. Y ahí estaba el paralítico sin poder caminar, recostado en una esterilla. Y lo único que podía esperar era la misericordia de la familia, que ni tenía, sino en este caso, la misericordia de sus amigos. Lo mejor que tenía este paralítico eran 4 amigos. Ellos lo atendían. Pero cuando se iban, su situación era terrible. No podía ni rascarse la nariz. Se le paraban las moscas. En aquel tiempo no había sábanas lindas en las cuales podían hoy como hoy, que los paralíticos pueden echarse, recostarse, porque cuando uno
uno está mucho tiempo echado, ¿qué sucede con los codos? Salen en ampollitas, escaras, en las nalgas, en los talones, en la parte del omoplato. Qué terrible es estar echado mucho tiempo. Por eso que a los pacientes hay que estar moviéndolos para que no se llenen de escaras. Imagínense ese paralítico ni siquiera en sábanas, sino en una estera, supurando sus heridas, escuálido, con moscas, y ni siquiera podía rascarse la cara ni espantarse las moscas. Por eso lo mejor que buscaba era morir. Qué triste es la parálisis. Hoy hay sillas de ruedas eléctricas. Un caso irónico es el famoso Superman. Había un actor que representó a Superman, ustedes saben su nombre. Y este actor que hacía de Superman en las películas, un día se fue a manejar caballo y de su caballo se cayó. Cayó tan mal que se quebró las vértebras superiores y quedó paralizado en todo el cuerpo. Increíble. El Superman en silla de ruedas. Increíble. Y se presentó en el premio de los Óscares porque sí podía hablar, pero entró sentado en una silla de ruedas eléctrica. Con el cuello podía mover la velocidad para adelante, para atrás, para los costados, solamente con el cuello, porque no podía mover un músculo además de su cabeza. Y ahí estaba Superman a hablar y dar los premios. Superman, ahora paralítico, tenía un carro que apretaba un botón y la puerta del carro se abría y subía con una rampita con su carro eléctrico y se sentaba y hasta podía manejar un carro solamente con su cuello. Hoy los paralíticos gozan de muchas ventajas. En aquel tiempo no. En aquel tiempo era la peor desgracia. Sin embargo, hoy la parálisis nos hace recordar también nuestra vida atrapada en el pecado. Con mucha tristeza yo veo gente paralizada, atrapada por las drogas, por el alcohol. No pueden dejar, no pueden parar. Es imposible para ellos. Atrapados en el pecado, atrapados en el adulterio, atrapados en la fornicación, en la pornografía. Y no pueden dejar. Esta noche algunos van a salir de aquí y van a ir allá, atrapados por el pecado. Se le acercó a un pastor una mujer y le dice: pastor, hable con mi hija. Mi hija está saliendo con un hombre casado. Mi hija, yo quisiera que tenga un futuro noble, pero ella está terca. Quiere juntarse a ese hombre. Yo le he dicho: hija, vas a malograr tu vida, vas a malograr la vida de ese hombre. Déjalo. Hay tantos jóvenes aquí. ¿Por qué tienes que unirte con un hombre casado malogrando un hogar? Eso se llama adulterio. Pastor, hable con ella. Bueno, es verdad que tú estás andando mal. Sí, pastor. ¿Y no te das cuenta que está mal? Sí, pastor. ¿Y vas a dejar a ese hombre? No, pastor. ¿Pero no sabes que estás arruinando tu vida? Sí. ¿Y hasta dónde vas a ir? No sé. Pero una cosa sé, que yo termino esta reunión y me voy a encontrar con ese hombre. No puedo. Lo amo. Lo necesito, estoy atrapada con él. Estoy paralizada. El veneno del pecado a veces nos produce parálisis total. Y no podemos romper las cadenas. Y vivimos atrapados, sin saber qué hacer. ¿Cuántas veces hemos conversado con gente? Deja ese camino. No puedo. Deja lo que estás haciendo. Es imposible. Es mi vida. Así moriré.
así terminaré mi vida. Y con tristeza la vida se acaba. La parálisis hoy es terrible y nos lleva a la muerte. Y este paralítico ahí tirado en esa esterilla, lo único y lo mejor que tenía eran sus 4 amigos, que cuando se enteraron que Jesús había llegado a Capernaum, vinieron corriendo a la casa y le dijeron: amigo, no sabes la noticia que tienes, te salvaste. ¿Por qué? El sanador ha llegado a Capernaum y está en la casa de la suegra de Pedro, y te vamos a llevar. Y de pronto una alegría entró en su corazón, pero después una tristeza. Dijo: no merezco ser salvo, yo soy pecador, merezco estar aquí en esta condición, déjeme tranquilo. No te vamos a dejar tranquilo, te vamos a llevar allá. Y lo agarraron de la estera de las 4 esquinas y comenzaron a correr hacia la casa de la suegra de Pedro. Y mientras llegaron a la puerta, había mucha gente. Permiso, momentito, haga su cola, ya llegamos antes. Estaba llena la casa, vamos por atrás. Y fueron corriendo por atrás, llena la ventana, vamos por la puerta de atrás, llena la casa, no había nadie, no había por dónde entrar. No se puede entrar. Y el hombre dice: ya ve, no hay salida para mí, déjeme morir tranquilo. Estos amigos no lo iban a dejar morir. Los amigos miraron el techo. No, sí, por el techo. Así que se subieron al techo. Y felizmente en ese tiempo los techos no eran de cemento, eran de tejas. Y sacaron las tejas y comenzaron a romper ahí el carrizo y la tierra. Y de pronto calcularon más o menos dónde estaría Jesús. Y de pronto la tierra comenzó a caer del techo a todos los que estaban allí. El dueño de casa: ¿qué pasa? ¿Terremoto? ¿Qué está pasando aquí? Eran los amigos que estaban rompiendo el techo para meter a su amigo y ponerlo a los pies de Jesús. ¿Qué amigos estos? Amigos que eran capaces de hacer cualquier cosa y de romper un techo para presentar a su amigo y llevarlo a los pies de Jesús. ¡Qué hermoso! Esos son verdaderos amigos. Y la Biblia, en una descripción muy linda, dice allí, para sorpresa mía y para sorpresa de los que leen la Biblia, en el versículo, dice allí, versículo 4: y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y ahora, ustedes tienen el versículo 5 allí. Sí, lo tienen, el 5 ahí abajo. Concéntrense en el versículo 5. Al ver Jesús la fe del paralítico, le dijo. Así dice la Biblia, no dice así. A ver, voy a leer otra vez, atentos ustedes. Al ver Jesús la fe del paralítico, le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Así dice su Biblia? ¿Así dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Al ver Jesús la fe de quién, de ellos. ¿De quiénes? De los amigos. Ese hombre estaba siendo sanado no por la fe de él, sino por la fe de sus amigos. Benditos amigos. ¿Qué clase de amigos tienes tú? Amigo verdadero es aquel que te lleva a los pies de Jesús. A veces hay amigos que nos llevan al pecado. Ella estaba en un pueblo y había un borrachito en una cantina, y por el otro lado estaba pasando un amigo con su esposa. ¡Hey, amigo! Una copita. Tú sabes cuánto te quiero. Ven por acá, hermano. No, estoy yendo al mercado. Una copita nomás. O me odias o me desprecias, hermano. No, yo te quiero, pero ¿cómo lo jalaba? Yo soy tu amigo. Yo miraba de lejos. Va a caer, decía. Y la esposa lo jalaba por el otro lado y el otro por el otro lado. Y después de un rato la señora tuvo que irse sola
que una copita, una, otra, se queda toda la mañana y casi gasta la plata en el mercado. La esposa triste. ¿Quién es un amigo? Es el que te lleva a los pies de Jesús. Es capaz de romper un techo. Amigo es aquel que es capaz de tocar tu puerta a tiempo, fuera de tiempo, para que tú te encuentres con el Señor Jesús. Un padre que ora por su hijo. Una madre que está orando por su esposo por tantos años. Un esposo que ora por su esposa y dice: hija, vamos a escuchar la palabra de Dios, entrégate a Cristo. Un hijo que está orando por sus padres y dice: papá, mamá, yo quiero verlos a ustedes en el reino de los cielos. Vamos a buscar a Cristo, nuestro Salvador. Esos son amigos. A veces yo estoy pasando por las calles y veo padres que cuando nosotros estamos estudiando la Biblia dicen: ¿qué haces estudiando la Biblia? En vez de animar a sus hijos, son como enemigos. Y no saben que están haciendo la perdición de sus hijos. Un amigo verdadero es aquel que lleva a su otro amigo a los pies de Jesús, sin importar el precio, a veces hasta rompiendo un techo. Esta noche aquí hay personas que han venido porque alguien lo ha traído. Nunca deje de ser grato, porque lo que quieren es tu salvación, porque te aprecian verdaderamente. Muchas gracias. Un aplauso para todos los que nos han traído. Acá hay muchos que han hecho todo lo posible para invitarnos. Esta gente que está haciendo este programa, los cantantes, los que manejan el audio, todos han preparado este escenario para que tú puedas encontrarte con Cristo y a sus pies. Y ahora sí, volviendo a la escena, encontramos a los amigos rompiendo el techo, estos rompetechos que habían malogrado el techo y comenzaron a abrir un forado. Y cuando Cristo se calmó el polvo, Cristo mira la fe de ellos, y entonces baja el paralítico. Como no pesaba mucho, tan flaco, hueso y pellejo, ya al borde de la muerte, el pobre paralítico bajó a los pies de Jesús. Los fariseos por ahí: ¿qué pasa? ¿Qué va a suceder? Esta gente nos falta de respeto, ensucia la ropa. Pero Cristo tranquilo lo miró. Y ahí está el paralítico, la carita de los amigos suplicantes arriba, el dueño de casa, la suegra, felizmente era la suegra de su amigo Pedro, y el paralítico allí. Y ahora viene el momento más solemne. Y entonces Jesús, mirándolo, miren hermanos, ese pasaje que también lo tenemos allí, para los que están siguiendo y ayudándonos con la pantalla, el versículo 5, que está también al final.